Bueno, qué bueno verlos esta mañana. Bienvenidos, que Dios nos siga bendiciendo a todos. Vamos a ir a nuestro estudio inmediatamente, sin perder tiempo, y vamos a retomar nuestro tema acerca de la madurez cristiana. Estamos hablando sobre la madurez. Efesios capítulo 4, versículo 14, sin olvidarnos del lema que tenemos, y es lo que dice el Antiguo Testamento y luego se repite en el Nuevo, que dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conscientes de que este momento es un momento para alimentarnos, para alimentar nuestro corazón y nuestra alma. Efesios capítulo 4, versículo 14. Los que estuvieron la semana pasada, el domingo anterior, recuerdan que estuvimos hablando acerca de la necesidad de la madurez. Necesitamos ser maduros. Decíamos que el estado de madurez es obligatorio, es obligado para todos los seres vivos. Y nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Eso significa que necesitamos iniciar ese proceso que nos lleve a la madurez. La madurez es el estado perfecto, el estado que Dios quiere que nosotros alcancemos mientras estamos aquí en la tierra. Si no hay madurez, no podemos agradar a Dios, ni tampoco podemos ser útiles en las manos de Él. Solamente a través de la madurez lo podemos lograr. Ahí está Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer un poco sobre este tema, que es el que nos da la base. Todo el capítulo 4 de Efesios es el que nos da la base para poder entender este tema. Dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, dice el 15, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La palabra entonces significa que hay algo atrás. ¿Y qué es lo que hay atrás? Versículo 11, ahí está. Consultemos el texto anterior para darnos cuenta por qué Pablo hace esta afirmación entonces. Dice el versículo 11: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará, oiga bien esto, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, cuando ya nosotros hayamos alcanzado o avanzado en el proceso de conocer a Cristo, entonces seremos maduros. ¿Cómo lo hacemos? Interesándonos en las enseñanzas, siguiendo la enseñanza de las personas que Dios estableció. Ahí están los 5 ministerios, pero teniendo cuidado de que esas personas sean llamadas por Dios, que no sean falsos profetas, ni falsos pastores, ni falsos maestros, sino que sean las personas que Dios ha puesto y que el Espíritu Santo está guiando. Entonces dice, ¿seremos qué? Ya no seremos ¿qué? Niños inmaduros. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? De que nosotros aprendamos o empecemos a crecer.
También mencionábamos lo que Pablo dice en el capítulo 13 de 1 de Corintios. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando ya crecí, dejé lo que era de niño, ¿no? Y me proyecté hacia lo que es o cómo se debe comportar una persona adulta. En cuanto a la fe, en cuanto a la creencia en Dios, hay más engaño del que usted se puede imaginar. Demasiado engaño. Bueno, en esta vida hay engaño por todos lados. ¿Se dan cuenta ustedes? Hay mentira por todos lados. El padre de la mentira tiene saturado el mundo. En todo hay engaño. Hay engaño en el dinero, hay engaño en los productos, hay engaño en la publicidad, hay engaño en la apariencia de los seres humanos. Hay engaño en todo, ¿no? Está impregnado por la falsedad. Pero nada, ¿no? Ha alcanzado una dimensión tan sorprendente en cuanto al engaño como lo que tiene que ver con la fe en Dios. Hay demasiado engaño. Ahora, hay una situación que es preocupante, y es que nosotros aprendemos a conocer la mentira, a interpretar el engaño en cuanto a muchas cosas, ¿sí? Si se trata del dinero, las personas aprenden a identificar cuál es el verdadero del falso, ¿sí o no? Y lo miran y lo examinan, ¿no es cierto? Y sobre todo si es un billete grande y hay una tinta especial y hay una máquina especial. ¿Por qué? Porque eso va en contra de nuestros intereses, ¿sí? Ahorita las personas son muy cuidadosas con los alimentos, ¿no? Anteriormente nadie miraba las etiquetas. Ahora miran las etiquetas. Y si van a comprar la leche, entonces miran bien si es la leche que quieren, si es la leche, los médicos, todo, ¿no? La gente ha aprendido a examinar todo. ¿Por qué? Por el engaño que existe. Pero la pregunta es, en cuanto a lo espiritual, que es tan importante o más importante que lo físico, también tenemos que aprender a ¿qué? A examinar. Tenemos que aprender a examinar. Dice Romanos capítulo 16, vamos a mirar este texto. Romanos capítulo 16. Mire, en toda la Biblia hay advertencias sobre el engaño, en toda la Biblia. Y este libro de Romanos, Pablo le habla a la iglesia de Roma. En el capítulo 16, versículo 17, ahí está. Y dice así este texto: ahora, mis amados hermanos, se dirige a los hermanos, les pido algo más, dice Pablo. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes. Oigan bien, ¿cuál es la advertencia? Tengan cuidado con los que causan divisiones y, ¿qué dice? Trastornan la fe de los creyentes. ¿Cómo trastornan la fe del creyente? Al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse, ¿qué dice? Lejos de ellos, ¿sí? Mire, es muy importante esto. Y miren lo que dice el 18. Dice, habla de los engañadores. Tales personas no sirven a Cristo, no son de Cristo, no son siervos de Cristo, nuestro Señor. Dice, sirven a sus propios intereses, se sirven a ellos mismos. Y eso es lo que me llama la atención. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente que inocente. Inocente. ¿Cuál es una persona inocente? ¿Quién es inocente? Los que faltan, los que no tienen ¿qué? Conocimiento. Generalmente se dice que los niños son inocentes. Los niños son inocentes porque no han crecido, porque no han madurado. Entonces, ¿quiénes son las presas fácil del engañador? Son los niños, son los que no tienen el conocimiento, son los que no han crecido. Y esto es muy importante. Ahora, hay dos cosas para subrayar. Y la primera está en el versículo 17, en la última parte, un consejo del apóstol, y es: manténganse ¿qué?
lejos de ellos. Ahora, ¿cómo poder mantenerse lejos del peligro del engaño? Pues primero hay que identificar quién es el que nos está engañando. ¿Dónde está el engaño? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el mismo apóstol Pablo, hablándole a los corintios, creo, les dice que ellos vienen disfrazados ¿de qué? De ovejas, pero que en realidad son ¿qué? Lobos rapaces. No hay, manera fácil de identificar el engaño, porque hay un disfraz. Hablan como si fueran verdaderos siervos de Dios, ¿no? Se proyectan como si fueran verdaderos siervos de Dios. Mantienen una apariencia o crean una apariencia que pareciera que fueran siervos de Dios. ¿Cuál es la única manera entonces de identificarlos? Es examinando el alimento que están dando. No es por la apariencia, porque dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. O sea, de ella, de la misma piedad. Hermano, esto es serio, y en esto deberíamos nosotros interesarnos de una manera importante. Dice también que ellos no son siervos de Cristo, dice el 18, que no sirven a Cristo sino a sus propios ¿qué? Intereses. Otra manera de identificar que están tomando, dice, la fe como fuente de ¿qué? De ganancia. Nosotros podemos ver esto. ¿Cuál es el interés de una persona que está liderando mi vida espiritualmente? El interés es llevarme al cielo, el interés es mi salud espiritual, o el interés de esa persona es acomodarse cada vez más económicamente. Esto se puede percibir, aunque también eso está impregnado del engaño. Mire, lo único que nos da la capacidad y las herramientas para contrarrestar el engaño es la madurez. Es la madurez. No es voy a buscar a una persona en la que yo pueda confiar y voy ciegamente sobre lo que la persona me dice, porque esa persona en cualquier momento se puede torcer. Es la madurez, es el haber crecido. Y esa madurez se adquiere, según lo hemos estudiado, a través del conocimiento de Cristo. Es lo único que nos puede dar la madurez y la estabilidad, el conocimiento de Cristo. El tema de hoy es: ¿cuáles son los beneficios de ser maduros? Y el primer punto es, uno de los beneficios de ser maduros es que nos da estabilidad y firmeza en la fe. La madurez nos da estabilidad y firmeza. Eso es lo que dice el libro de los Efesios. Los millones que hoy están siendo engañados es una muestra del poco conocimiento que existe en el medio cristiano. ¿Qué es lo que hoy se hace en las iglesias? Miren, sí se enseña, sí se transmite conocimiento, pero el tema de conocer a Cristo no es el tema prioritario. Hay otros temas. Se conoce mucho sobre prosperidad, ¿sí? Se conoce mucho sobre el diezmo. La gente tiene muy claro los textos porque se les enseña. Se conoce mucho sobre las promesas y sobre las bendiciones que pueden recibir. Y eso está bien, eso hace parte de la enseñanza de la iglesia, pero déjeme decirle que para un cristiano todo esto es secundario. Lo primero que un cristiano debe tratar es de conocer ¿a quién? A Cristo. Y conocer a Cristo significa conocer su deseo, conocer su voluntad. Y cuando usted analiza a Cristo, ¿no? El énfasis de la enseñanza de Cristo no está en estas cosas, está en el cambio, está en la vivencia, está en la conducta del ser humano. Y allá es que nosotros tenemos que ir. Entonces podemos decir que la iglesia que hoy existe es una iglesia de niños. Una iglesia de niños presas fáciles del enemigo, porque son millones los que están siendo engañados. Ahora, yo no sé, pero nosotros tal vez no somos conscientes de esta verdad. Creo yo que no somos conscientes de esto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la gente tiene ese concepto y dice:
donde se hable de Dios, eso está bien. ¿Han oído ustedes gente así? Es que ahí están hablando de Dios. Y como hablan de Dios y se reúnen en el nombre de Dios, entonces allá nos metemos. ¿Ustedes sabían que el diablo es el que más habla de Dios? Es el que más habla de Dios, ¿sí? Satanás habla de Dios y Santiago dice que el diablo cree en Dios y no solamente cree en Dios, sino que tiembla, ¿sí? Entonces usted no puede dejarse engañar, ¿no? De alguien que utilice el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es un nombre público y cualquiera lo puede usar y cualquiera se puede amparar bajo ese nombre. Los brujos, cuando las personas van donde los brujos, ningún brujo le dice yo trabajo con el diablo, ¿sí? Jamás. Porque si un brujo le dice yo trabajo con el diablo, la persona sale corriendo. Esas personas dicen es que nosotros trabajamos con Dios. Es que nosotros oramos a Dios y le aconsejan órele a Dios. Pero el término Dios es un término general que se le puede aplicar a cualquier ser. Y cuando se habla de Dios tenemos que tener claro a qué clase de Dios se está refiriendo. Porque aún Satanás recibe el título de ¿qué? De Dios. ¿Se acuerdan? El Dios de este siglo, dijo Jesús. ¿A quién se refería? Al diablo. El Dios de este siglo. Entonces, mis amados, cuando el apóstol dice aléjense de ellos, ¿qué quiere decir? Pongan distancia. Sean cuidadosos. ¿Por qué? Porque ellos, según el texto de Efesios, proyectan la mentira como si fuera una verdad. Y no a todo el mundo le queda fácil de identificarla. Entonces, vamos a mirar lo que dice el versículo 15 de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15. Y yo creo que nosotros ya tenemos claro, mis amados, que lo que nos ayuda en esto es estudiar la palabra. Por eso yo les animo a que estudiemos la palabra. Y yo creo que me voy a jubilar insistiendo en esto. Estudien, 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 estudien la palabra. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 15. Vamos a analizar este texto bajo este tema. Los beneficios de la madurez. Uno de los beneficios es la estabilidad y la firmeza. Entonces dice el apóstol: en cambio, hablamos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo será el crecimiento? El crecimiento verdadero y saludable solo se obtiene con el conocimiento de la verdad. Mire lo que dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor, verdad con amor. Por consiguiente, como consecuencia de eso que dice, creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo y en la iglesia. ¿Cuál es la única manera de crecer hasta parecernos a Cristo? ¿Cuál es la única manera? Es con el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. Nosotros tenemos que tener claro qué es que estamos conociendo. ¿Estamos conociendo la verdad o estamos conociendo la mentira? Porque el que conoce la verdad, mis amados, ¿no?, crece en la verdad, vive en la verdad y enseña la verdad. Pero el que crece en la mentira, ¿qué pasa con el que crece en la mentira? Vive en la mentira, hace mentira y enseña mentira. Por eso es tan importante crecer en la verdad. Es en la verdad. Metámonos bien en nuestra cabeza esto, en la verdad, pero la verdad dice sazonada o acompañada de ¿qué? De amor. Verdad y amor son el alimento que necesitamos para crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, 1 de Pedro 2:2.
Ustedes ya lo conocen. Como dice 1 de Pedro 2:2, muy conocido el texto. En la noche estuvimos hablando de lo mismo. ¿Qué dice? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcan. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Lo mismo que está diciendo Pablo, pero en otras palabras. Miren lo que dice ahí esa versión: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. ¿Qué dice esa palabra? Pura. La leche espiritual pura, para que crezcan en una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Alimento qué? Nutritivo. Aquí hay una cosa que usted tiene que tenemos que subrayar, y es muy importante lo que dice acá el apóstol, y es alimento puro. ¿Qué es lo que usted tiene que desear? No cualquier alimento. Usted no tiene que desear estar en cualquier parte, comiendo cualquier cosa. Usted tiene que desear, como niño recién nacido, el alimento que puro. Que dice el apóstol Pablo a los Efesios, es con el conocimiento de la verdad. Verdad es lo mismo que pureza. Discúlpeme, por ejemplo, era Tenemos que ir, porque ese es el origen de la enseñanza. Entonces, el apóstol aconseja que debemos buscar con ganas, ¿cierto? Es con ganas. Siempre lo hemos dicho, es muy difícil darte de comer al que no tiene hambre, ¿sí? Ahora, los niños, por eso toma el ejemplo de un bebé, los bebés se caracterizan ¿por qué? Por las ganas de comer. Ellos viven para comer, los niños viven para comer, los bebés de meses no hacen otra cosa sino comer y dormir, comer y dormir. Y cuando no les dan de comer, ellos piden a gritos el alimento. ¿Saben por qué? Porque aún siendo niños, aún sin capacidad de razonar y de entender, su organismo les pide el alimento. ¿Por qué? Porque si no se alimentan, se van a morir. Pero es muy difícil darle de comer al que no tiene hambre. De ahí tenemos que partir del deseo. Entonces, aquí lo más importante es que el deseo, el alimento que usted desee, tiene que asegurarse que es un alimento puro. O sea, ¿por qué? Porque no todo lo que se come es bueno. ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso? No todo lo que se come es bueno, y no todas las enseñanzas que se escuchan son enseñanzas correctas, no son enseñanzas buenas. El problema es que todos dicen que sí. Todos dicen que sí. Mire, es como el que vende comida en la calle. A usted, un vendedor de comida, jamás le va a decir: tenga cuidado con esta comida, porque esta comida le puede perjudicar. Nunca se lo va a decir, porque el interés del vendedor es echarse el dinero ¿a dónde? Al bolsillo, sin importar lo que a usted le pase. ¿Qué está pasando hoy con las empresas que producen alimentos que hoy son nocivos? Aquí en Colombia se está tramitando un decreto para, no sé si prohibir o gravar con impuestos altos las bebidas azucaradas. ¿Ustedes han oído de eso? ¿Por qué? ¿Por qué quieren sacar de circulación las bebidas azucaradas? Porque las bebidas azucaradas son ¿qué? Perjudiciales, son dañinas para la salud del ser humano. Pero en esta semana estaba mirando una noticia y hay una resistencia a eso, ¿no? No quieren. Es más, ya hay proyectos para echar abajo el proyecto. No quieren. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa la salud del pueblo, a ellos les interesa llenarse el bolsillo. Y lo mismo es con los pastores o maestros o como quieran llamarles, que no les interesa la salvación de las personas, sino que les interesa es mantenerse arriba y enriquecerse con la fe. Pero ¿quiénes son los culpables en últimos? Sí, miren, la empresa de las bebidas azucaradas no son culpables, porque usted y yo y el mundo entero sabe que esas bebidas son dañinas. ¿Quiénes son los culpables? Los que las compran.
sabiendo que son dañinas. Ahora, hablando de lo espiritual, ¿quiénes son los responsables de lo que están comiendo? No son los falsos que los están alimentando, son los que ingenuamente o de una manera irresponsable van a recibir ese tipo de alimento. Claro, la Biblia dice, examínenlo todo, y que dice, y retengan lo bueno. Yo puedo estar en cualquier lado examinando todo y retener lo bueno, pero ¿para qué se examinan las cosas? Para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo examino las cosas y cuando veo que algo es malo, entonces me alejo de eso. No me voy a, digamos, a dar de que soy fuerte, de que soy maduro y que nada me va a pasar. Porque es una tentación, siempre será una tentación. Entonces, todos los alimentos no son sanos. Mire, todo lo que se vende para comer, hablando de lo físico, la mayoría es perjudicial. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? La mayoría es perjudicial. Comidas, bebidas, todo lo que tiene preservantes, todo lo que tiene químicos, todo es perjudicial. Son ricos al paladar y hacen que las personas crezcan, pero a lo ancho. ¿Se han dado cuenta? Crece la gente, pero a lo ancho. Y crecer a lo ancho no es bueno. Crecer a lo ancho es que malo. Es malo. Nosotros un día estábamos hablando, no sé con quién, hablábamos, siempre se habla, ¿no?, de los alimentos de antes. Sí, cuando usted piensa en los alimentos de antes y en la gente de antes, mire, anteriormente no había tanta enfermedad de la que hay hoy. O sí, los veteranos, nos acordamos de eso, ¿sí? No había tanta enfermedad como la que hay hoy. Las personas se morían de viejitos. Y hubo gente que se murió y nunca fue a un médico, nunca fue a un hospital. Es que ni hospitales había, ni médicos había. Yo todavía me acuerdo de niño que en la Unión había un solo médico, que era el doctor Sarama. ¿Se acuerdan ustedes? Y él más mataba que curaba. Sí. Suena impresionante, ¿no es cierto? No había médicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no había tanta enfermedad? Hoy en día, hermano, lo que abundan son los hospitales. Tienen que haber hospitales, ¿no? Tienen que haber centros de salud. Las droguerías son las que están poblando los pueblos y las ciudades. Y es el negocio más rentable. Es el negocio más rentable. ¿Por qué razón? Porque los alimentos que hoy ingerimos son alimentos contaminados. ¿Sabían ustedes eso? Son contaminados. Usted se come un tomate y está comiendo veneno. ¿Sabía usted eso? Come veneno. Mire, el tomate, yo no sé cuántas veces lo fumigan a la semana para que pueda mantenerse sano. Eso es a base de veneno. Usted se come una papa y está comiendo ¿qué? Veneno. Está comiendo veneno. Y venenos bravos. Hasta el café está contaminado con veneno. ¿Sí o no? Porque lo fumigan para las plagas. Y todo lo que la planta absorbe se va ¿a dónde? Al fruto. Ya nada es limpio, ya todo está contaminado con los químicos. Entonces no es raro que los seres humanos estemos enfermos y estemos muriéndonos. ¿Pero por qué? Todo por la ambición, ¿cierto? Todo por la ambición. Entonces por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Bueno, si ya no hay remedio de cuidar nuestro cuerpo, porque hasta el agua está contaminada, el agua que bebemos está contaminada. Si ya no hay nada que hacer por el cuerpo, pues por lo menos hagamos algo por el alma, ¿no? ¿No les parece? Tenemos que hacer algo por el alma, porque ahí sí lo podemos hacer. Aunque el riesgo de contaminación para el alma es tan grande como el riesgo de contaminación para el cuerpo, es muy grande. Pero usted no está obligado a ingerir un alimento espiritual que lo vaya a perjudicar. O sea, hoy en día en los países desarrollados, yo estaba mirando en los Estados Unidos, ¿no?, un país tan desarrollado, se declaró la obesidad como problema de, ¿cómo se llama eso? De salud. Es un problema de salud pública, es una epidemia que hay allá. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A la mala alimentación. A la alimentación
de productos, ¿no? Conservados y toda esa cantidad de cosas. Entonces, eso que lleva a las personas a vivir enfermos y en últimas lleva a la muerte. Eso lleva a la muerte. ¿Quiénes son los que están en más riesgo? Son los niños, ¿sí o no? Son los niños. Esos son los que están más en peligro porque no tienen la capacidad de entender el riesgo que corren al comer comidas contaminadas. Pero para eso necesitamos que adultos responsables que le hagan caer en cuenta a los niños que no les provean esa comida, aunque ellos lloren, griten, pataleen, no les provean esa comida. ¿Por qué? Porque si usted como adulto le provee comida, no sana a sus hijos, el responsable no es el niño, el responsable, ¿quién es? El adulto. Mire, hoy por hoy necesitamos hombres y mujeres creyentes, responsables, honestos, que le adviertan a la gente el riesgo que estamos corriendo al comer cualquier cosa, cualquier alimento espiritual. Es necesario, ¿sí? Pero lamentablemente son pocas las personas que se atreven a advertir sobre el alimento. Son pocas. Así como hay padres irresponsables que les permiten a los hijos alimentarse de comida chatarra. ¿Saben por qué? Porque no quieren verlos hacer la pataleta. Porque los niños lloran y exigen y tengan hijo para que se calle. Pero cuando le están dando algo que no es correcto, ¿qué están haciendo? Perjudicándolo. Lo están perjudicando. A los niños lo que les importa, ¿qué es? El sabor, ¿no es cierto? Entre más dulce, mejor. Entre más rico sepa, mejor. A ellos no les importa el efecto secundario de eso. Pero a nosotros tiene que importarnos. ¿Por qué? Porque amamos a quienes, a nuestros hijos. Un padre que ama a su hijo lo alimenta bien. Un pastor que ama a su iglesia tiene que alimentarlo bien, aunque ese alimento no sea bien recibido. Tiene que alimentar bien. Ahora, mire, en la parte espiritual es lo mismo. Igual es con la palabra. Los que andan buscando lo que se oiga bien. Hay gente que anda buscando que palabra que se oiga bonita, ¿cierto? Anda buscando palabra que se sienta bien. Anda buscando palabra que los haga sentir cómodos, ¿no es cierto? Eso no es lo que está buscando la mayoría del creyente hoy. Pero ¿qué pasa con eso? Mire, generalmente lo que sabe bueno, lo que sabe rico, es lo más perjudicial, ¿sí? Si usted a un niño le ofrece una ensalada de verduras, no, a cambio de una salchipapa, ¿qué cree que va a escoger? La salchipapa, ¿no es cierto? Si le ofrecen un jugo de fruta sin azúcar y por otro lado le ofrecen una lata de bebidas, ¿qué cree que va a escoger? ¿Sí? Entonces, los alimentos saludables no son tan ricos al paladar, no son tan ricos. Igual con la palabra, el mensaje saludable no es el que nos consiente, no es el que nos adula. El mensaje saludable no es el que nos hace sentir cómodos, es todo lo contrario. El mensaje saludable es el que nos incomoda. El que nos incomoda. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje está puesto para hacer que se produzca un cambio en la vida de las personas. Lo cómodo, lo suave, hace que el ser humano se quede allí. Aquí estoy, suave, cómodo. ¿Qué necesidad tengo de qué? De levantarme de aquí. Pero cuando llega una palabra que incomoda, que talla, que puya, ¿qué pasa con esa persona? Dos cosas pueden pasar. O decide irse o decide cambiar. Pero de allí sale, de ese estado sale. Pero alguien tiene que incomodar a esa persona. ¿Y para qué está la palabra? ¿Para decir que ahí como vamos bien? No, quédense tranquilos que ahí están bien. No, la palabra está para incomodar. Pero démonos cuenta que es una incomodidad que nos va a llevar ¿a qué?
a un beneficio para nuestra alma, ¿sí? Yo quiero que leamos otra vez ese versículo que leímos en Romanos 16. Fue Romanos 16, 17. Y mire usted que el adular es una estrategia de los engañadores. A ver. El 18. Miren lo que dice. Tales personas, está hablando, miren lo que está diciendo. Identifique, por favor, identifique al engañador. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Bueno, listo. Sirven a sus propios intereses. Ahora miren, ¿qué palabras utilizan? Palabras ¿qué? Suaves y halagos. ¿Sí? ¿Para qué utilizan palabras suaves y halagos? ¿Qué son las palabras suaves? Tranquilo, no se preocupe, todo está bien, algún día va a cambiar, Dios entiende, ¿no? Esto es un proceso. Son palabras ¿qué? Suaves. Y dice, y halagos. Los halagos es, tranquilo, usted es un príncipe de Dios, usted es una princesa de Dios, usted es la niña de los ojos de Dios, y toda esa cantidad de cosas que hacen que la gente se sienta ¿qué? Transportada. Eso está bien. Podemos ser la niña de los ojos de Dios, príncipes y princesas, hijos del rey, pero habiendo cumplido con lo que nos corresponde. Entonces nos podemos convertir en eso, pero son palabras suaves y halagos para engañar a la gente que inocente. Dude de esos mensajes que solo hablan de los beneficios, pero que no hablan de los compromisos. Dude de esos mensajes. Cuando un mensaje es solamente una palabra, a usted le hable de lo que recibe y de lo que puede recibir y de la bendición y esto, pero no le tocan su obligación, no le tocan lo que Dios demanda para poder obtenerlo, entonces es un mensaje peligroso. ¿Por qué? Porque las palabras suaves, la adoración, es una estrategia que utilizan las personas para engañar. Bueno, la palabra a veces tiene un sabor amargo, ¿no es cierto que sí? A veces salimos como con un saborcito amargo, ¿no? Pero déjeme decirle que ese sabor amargo es necesario para curar nuestra alma. Los remedios generalmente no son buenos, ¿o sí? ¿Usted conoce remedios que sepan rico? Bueno, los de los niños, ¿no? Pero generalmente no son buenos. ¿A cuántas personas les da miedo una inyección? Le tienen terror a las inyecciones. Duelen, pero son necesarias para curar la enfermedad. ¿No le parece? Entonces, a veces el sabor amargo es importante, es necesario. Y yo quiero que leamos ahora, porque estamos estudiando la Biblia, espero que todavía tengamos todavía espacio en nuestro disco duro para unos minutos más. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 15. 1 Corintios 2, 1 al 15. Vamos a leer, ustedes tienen ahí la proyección, la pueden ir leyendo. Recuerden ustedes, mis amados, que si ustedes no analizan la palabra, entonces pueden estar recibiendo cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, si todos pueden ver ahí, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice así: amados hermanos, permítanme leer, es un pasaje un poquito largo, pero no importa. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Eso le dice Pablo a los Corintios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Dice también: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo.
Les hice así, lo hice así, para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ahora, dejemos hasta ahí un momento. Resulta que aquí el apóstol le habla a dos tipos de creyentes. Dentro de la iglesia de Corinto, del 1 al 6, describe a los creyentes inmaduros. Ustedes se dieron cuenta de eso, ¿no? Creyentes, ¿por qué? ¿Por qué decimos que eran creyentes inmaduros? Por la forma como Pablo les habló. ¿Cómo les habló Pablo? Dice, les hablé de la manera más sencilla que pude hablarles. No utilicé ninguna palabra difícil de entender. ¿Por qué? Porque estaban en una etapa donde no podían entender. Estaban en una etapa de inmadurez. Y Pablo no se enoja por eso. ¿Por qué? Porque nosotros ya aprendimos que la inmadurez es una etapa normal en la vida de los seres humanos cuando son, ¿qué? Niños. Cuando son niños. Hay que hablarles con sencillez. Hay que usar, como dicen por ahí, plastilina para que entiendan. Ahora, pero lo que el apóstol Pablo espera es que ese proceso avance y que la gente no se quede siendo niño, porque al quedarse siendo niño, entonces jamás tendrán la capacidad de entender lo más profundo. Resulta que el apóstol Pablo hizo una visita a la iglesia de Corinto, y en esa visita les habló así como dice. Me hice el que no sabía nada, es lo que dice acá, no solo a Cristo, nada más, aunque él sí sabía, pero se hizo el que no sabía nada. Ahora, luego se va y le mandan una carta, le escriben una carta y le hacen saber que los corintios están desordenados, que los corintios no están viviendo como deberían vivir. Entonces él escribe esta carta, la primera carta, y él dice: cuando yo fui a ustedes, estuve con ustedes, les hablé como a niños. Pasando mucho tiempo, ustedes siguen siendo, ¿qué? Niños. Siguen siendo niños. Yo pensé que después de tanto tiempo ya habían crecido, yo les podía hablar de otra manera, pero siguen siendo niños. Y mire lo que dice el versículo 6. Deja ese grupo de niños allá, los deja. Y él dice: ahora yo quiero hablar de algo más profundo. Quiero enseñarles algo más interesante, pero no se lo puedo enseñar a los inmaduros, sino que tengo que buscar un grupo de personas que hayan madurado. Mire lo que dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes que maduros, a los inmaduros hay que hablarles de una manera y a los maduros hay que hablarles de otra. Cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son, ¿qué? Olvidados. Dice el siguiente versículo: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. ¿De qué estamos hablando ahí? Allá no estamos hablando de bautismo, no estamos hablando de arrepentimiento, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas más profundas, misterios que el Señor tenía escondidos para revelárselos a quienes, no a los niños inmaduros, sino a los espirituales. Sigue diciendo el texto: pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Sigamos. Dice, a eso se refiere la escritura cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. O sea, Dios tiene preparado algo grande que la mente no alcanza a dimensionar. Revelación, una revelación grande. Y dice el texto siguiente: pero fue a nosotros a quienes Dios nos reveló esas cosas por medio del Espíritu, pues el Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos, que dice, profundos de Dios. ¿Qué es lo que pueden entender los maduros? ¿Qué pueden entender? Secretos profundos de Dios. No es lo superficial, no es lo elemental, es lo secreto profundo de Dios. Ahora, ¿usted quiere entender lo secreto y profundo de Dios? Si usted lo quiere hacer, tiene que madurar. Usted tiene que madurar. Hay gente que cree que
que Dios le está revelando, ¿no? Y comienzan que visiones, que revelaciones, que tantas cosas, inmaduros. Una imaginación desbordada simplemente de niños que creen en los cuentos de hadas. Pero una persona que ha madurado es una persona que tiene revelación de los secretos profundos de Dios verdaderamente, como son. Sigue diciendo: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. La palabra habla de espirituales y carnales. Es lo mismo que hablar de inmaduros y maduros. Es lo mismo. ¿Quiénes son los maduros? Los maduros son los que son guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que conoce lo profundo de Dios, y el mismo Espíritu es el que transmite ese conocimiento a quienes, no a los carnales, sino a quienes, a los espirituales. Siguiente texto. Y nosotros, Pablo se incluye, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Aquí dice cosas que maravillosas. ¿Sí? ¿Qué significa? Que los secretos profundos de Dios son ¿qué? Maravillosos. ¿Sí? Cuando una persona conoce los secretos profundos de Dios, no necesita conocer nada más. No necesita conocer nada más. Eso es suficiente para que esa persona se convenza de quién es Dios y de la necesidad que hay de servirlo, de amarlo siempre. Leamos un poquito más y dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades ¿qué? Espirituales. Miren, sin el Espíritu no se puede hablar verdades espirituales. ¿Cómo se habla? Cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios, va a hablar palabras humanas. Si tiene el Espíritu de Dios, hablará palabras ¿qué? Espirituales. Las palabras humanas calan las mentes de los carnales. Por eso hay tanto creyente aplaudiendo cualquier bobada. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Cualquier estupidez y aplausos reciben. Eso es normal. ¿Por qué? Porque el carnal se identifica con lo carnal, pero el espiritual no aplaude lo carnal, aplaude lo espiritual, porque están ¿qué? Conectados. Y eso es lo que dice el siguiente versículo. Dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades. ¿Cuáles verdades? Las espirituales. No las pueden recibir de parte del Espíritu de Dios. Todo le suena ¿qué? Ridículo. A un carnal lo espiritual le suena ridículo, le suena exagerado, le suena fanatismo. A un carnal, dice, y no puede entenderlo. No lo puede entender. ¿Quién aplaude lo que no entiende? Nadie. ¿Quién acepta lo que no entiende? Es difícil. Pero mire lo que dice: porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Entonces aquí hay un problema. Puede que haya un pastor espiritual, pero si el creyente es carnal, se va a estrellar. Se va a estrellar. Un pastor espiritual puede lograr impactar con la palabra cuando el creyente también es espiritual. ¿Sí? Y al contrario también, cuando el creyente es espiritual y el pastor es carnal, también va a haber ¿qué? Un choque. Va a haber un choque. Creo que es el último versículo. A ver qué dice el versículo 15. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Sí? La versión Reina Valera dice: el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esa es la ventaja. Que hay una capacidad grande en el espiritual para evaluar, para juzgar. Mientras esa persona no puede ser juzgada. ¿Por qué? Simplemente porque es una persona que está en la verdad. Y nadie lo puede juzgar porque está en la verdad. Sigamos un poco más.
Este me parece que este es interesante. Dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo. Esa es la clave, tener la mente de Cristo. Nadie puede entender los secretos de Dios a menos que tenga la mente de quién? La mente de Cristo. ¿Se puede tener la mente de Cristo? Claro. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Significa pensar como Él pensó. Significa sentir como Él sintió. Por eso, esta enseñanza la comenzamos diciendo que nosotros tenemos que parecernos a Cristo. ¿Qué dice el libro de Efesios? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a tener la mente de Cristo. Cuando usted tenga la mente de Cristo, entenderá los secretos de Dios. Mientras usted tenga la mente carnal, no entenderá los secretos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay conexión entre lo carnal y lo espiritual. Esto es delicado. ¿Ven ustedes por qué hay tan pocas personas conociendo la verdad y enseñando la verdad? Porque esto tiene un costo. Esto tiene un costo. Pero es un costo que realmente vale la pena. Tenemos la mente de Cristo. ¿Quién decía eso? El apóstol Pablo. ¿Sí? Recuerden, tener la mente de Cristo es pensar como pensó Cristo. Tener sus mismos pensamientos. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Los espirituales son los que han alcanzado madurez, tienen capacidad de examinarlo todo y entenderlo todo, y por consiguiente aceptarlo todo y como consecuencia aplicarlo todo. ¿Qué hace el espiritual? Mire, el espiritual examina todo, el espiritual entiende todo, el espiritual acepta todo y finalmente el espiritual cumple todo. Entonces puedo decir que soy un espiritual. Nos han engañado diciendo que los espirituales son los que más oran. Una persona puede orar mucho, pero si no estudia, le está faltando lo más importante. Nos han engañado diciendo, es que los espirituales son los que más ayunan. No, aquí la palabra dice que la espiritualidad se adquiere con el conocimiento para entender los secretos de Dios. ¿Quiénes están para ayudar a la gente a entender los secretos de Dios? Pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles. Siempre y cuando esos apóstoles, estos personajes sean guiados por el Espíritu Santo. De lo contrario, tampoco lo lograremos. Pero los inmaduros no pueden examinar ni entender, por consiguiente, no pueden aceptar y como resultado tampoco podrán aplicar. Esa es la verdad. Porque a un niño, ¿por qué a un niño hay que obligarlo a tomarse la medicina? Hay que obligarlo, hay que amarrarlo, ¿no? Para ponerle la inyección tiene que haber 3. Para darle el jarabe tiene que haber 3, ¿no es cierto? Porque él voluntariamente nunca lo aceptará. ¿Por qué? ¿Por qué hay que obligarlo a tomar la medicina? Porque no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Que esa medicina le va a salvar la vida. No lo entiende. En cambio el adulto se la toma. Sin problema se la toma. ¿Por qué? Porque sabe que es un remedio que necesita, así sepa feo. Eso significa que ha madurado. Tener la mente de Cristo es pensar como pensaba Cristo. Y si pensamos como Cristo, entonces seremos como Él. ¿Sabe qué es lo que define las actitudes de los seres humanos? ¿Qué define la conducta del ser humano? Los pensamientos. Primero piensa y después actúa. Primero piensa, después habla. Y si usted tiene la mente de Cristo, entonces eso nos ayudará a ser como Cristo, a pensar como Cristo, a actuar como Cristo y a hablar como Cristo. Los pensamientos son los que se convierten en acciones. Entonces, no es nada más, o sea, este es el proceso, así de sencillo. Pero nos han enredado a nosotros con tantas cosas, ¿no? Es que si usted quiere agradar a Dios, entonces tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que venir acá, tiene que ir para allá, No, simplemente propóngase
a conocer a Cristo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio a través de Jesucristo y está disponible para todos los que lo quieran tener. Está disponible porque lo necesitamos. Que Dios nos bendiga entonces. Beneficios de la madurez. ¿Cuáles son? Estabilidad y firmeza. Ya no seremos niños arrastrados por cualquiera que usa la mentira como si fuera una verdad. Vamos a seguir hablando acerca de la madurez, porque esto es importante. Y también ojalá tengamos un espacio para hablar de lo que tiene que ver con la madurez emocional, la madurez en todo el sentido, ¿no? Porque también, aunque si somos maduros espirituales, entonces somos maduros integralmente. Démosle gracias a Dios por la palabra. Señor, gracias por esta palabra, bendito Dios. Padre, en estos últimos tiempos, yo sé que tú, Señor, necesitas personas responsables, Dios. Personas, Señor, que adviertan sobre el peligro que existe con respecto a la salud espiritual de nuestras almas, Dios. Gracias, Señor, porque ahí está tu palabra, porque todo está escrito ahí, Señor. Tal vez humanamente no tengamos opción, tal vez tengamos que seguir comiendo alimentos contaminados porque no hay más, pero espiritualmente tenemos la opción de poder, Señor, asimilar el alimento puro que es tu palabra, porque aquí está, Señor. Está al alcance de nuestras manos. La tenemos a nuestro alcance, Dios. Gracias por no permitir que esta palabra se extinga, Señor. Gracias por no permitir, Señor, que el enemigo arrebate esta palabra, este alimento para nuestra alma. Espíritu de Dios, convence a tu iglesia de la necesidad, Señor, de comenzar a buscar el alimento puro, porque ya no tenemos mucho tiempo, Dios. Gracias por los que están interesados en esto, porque eres tú el que coloca el querer como el hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.